Finalmente, el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la declaración secesionista aprobada por el Parlament de Cataluña. Hoy mismo, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, antes del Consejo de Ministros en el que se anunciaba este recurso, ya decía que en caso de que el Gobierno llevase adelante ese recurso sería una malísima noticia para lo que ha calificado relaciones entre Cataluña y España. Cuanto más avanza la democracia española, menos base auténticamente democrática tiene, porque intentar recurrir una declaración de un Parlamento me parece completamente fuera de lugar. Y eso demuestra una cosa, que es la más grave de todas, es que no hay voluntad de diálogo real. Y así ha sido. Al final del Consejo de Ministros ha sido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien ha anunciado de este modo el recurso. Es un acto como consecuencia de un informe del Consejo de Estado que conocen bien, que declara que dicha resolución no solo es incompatible con la Constitución, sino que además produce efectos jurídicos que permiten su recurso. Yo espero que del mismo modo que el Gobierno de España respeta aquellas decisiones en las que el Gobierno de la Generalitat u otras comunidades autónomas deciden interponer recursos de inconstitucionalidad o cuestiones de competencia sobre aspectos que afectan a la legislación del Estado o a decisiones de este Gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña? ¿Es algo reciente? No, en absoluto. Hace ya mucho tiempo. Ya en su día el PSC, los socialistas catalanes, se echaron en brazos de los independentistas de Esquerra Republicana para poder gobernar en el tripartito. Después fue el propio Artur Mas quien se ha dejado robar la merienda por los propios diputados de Esquerra Republicana que le han empujado en esa deriva soberanista. Manifestaciones en la calle envueltos en la bandera catalana y en la estelada, la independentista, declaraciones de soberanía y intención de cualquier día convocar esa consulta para preguntar a los catalanes si quieren ser un país diferente del resto de España. Esta es la historia del órdago de Artur Mas, un señor que un día se levantó y decidió que tras 30 años de, según él, ayudar a España, era el momento de destinar las energías a Cataluña. Acariciaba el sueño de que una España extremadamente debilitada acabase aceptando a una Cataluña independiente. Esa era su quimera. Artur Mas se creó un reino perfecto para él, pero no le funcionó. Buenas tardes. Espejo, espejito mágico de Cid. ¿No es este el reino más perfecto y feliz? Bueno, técnicamente no soy rey. La diada del pasado 11 de septiembre era el punto de partida. Muchas personas se concentraron pidiendo la independencia de Cataluña. Artur Mas lo tenía claro, así que había ido a Madrid a reunirse con el presidente del gobierno y pedirle que o aceptaba su deseo o aceptaba su deseo. Pero Rajoy no lo aceptó. Artur Mas estaba convencido de que existía un respaldo mayoritario a sus intenciones. Había puesto a la calle en ebullición y conseguido que los cantos en favor de la independencia resonasen con fuerza en cada rincón de Cataluña. Echó entonces su órdago a Rajoy en forma de comicios. El 25 de noviembre se celebraban elecciones autonómicas en Cataluña. Mas y su formación confiaban en ganar con la reclama independentista como principal programa electoral. Y el día de las elecciones llegó. El resultado fue un enorme varapalo para CiU. No solo se quedaba lejos de la mayoría absoluta, sino que vio como la auténtica rama independentista, la de Esquerra, salía fortalecida y se convertía en su llave para gobernar. A partir de ahí se empiezan a imponer políticas más radicales y nacionalistas, hasta tal punto que el pasado enero el Parlamento catalán aprobó una declaración independentista que proclamaba al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano y reclamaba la celebración de una consulta. Tras esto, el gobierno amenazó con acudir al Tribunal Constitucional. Ayer el Consejo de Estado aprobó un dictamen favorable al recurso secundado según el informe enviado por la Abogacía del Estado al Gobierno. Sin dilación y con los informes preceptivos sobre la mesa, el Consejo de Ministros ha autorizado a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la declaración rupturista catalana. Esta guerra promete ser larga, muy larga. ¿Ustedes qué creen? ¿Ha hecho bien el Gobierno al recurrir al Tribunal Constitucional a la declaración soberanista? ¿Qué opinan? Pues yo desde luego que lo veo clarísimo. Es que la Constitución lo recoge literalmente. En España la soberanía nacional reside en el pueblo español. Punto. Con lo cual el Tribunal deberá fallar es evidente. Contra la inconstitucionalidad de tal declaración. Hombre, algunas veces nos ha sorprendido el Tribunal Constitucional, y lo digo yo, que en el País Vasco lo hemos sufrido, con permitir que estén Bildu, Amaiur y H. Bildu en las instituciones. Pero en este caso es que es tan evidente, es tan de libro, que es literal el texto constitucional y se lo han saltado a la torera. Por lo tanto, y estos señores de CiU no son tontos, sabían que esto iba a pasar. Y es una muestra y una prueba de lo que están haciendo es engañar a la gente para tapar sus propias vergüenzas. Lo que ha hecho CiU
es una irresponsabilidad tremenda para tapar su gestión de la Generalitat de Cataluña, generando unas nuevas elecciones, ensalzando el espíritu separatista, nacionalista, para echar la culpa de todos los males que tiene la gente a España, a lo malo que es España, a lo malo que es el gobierno de España y lo malo que es el PP, por lo tanto. Y por eso se han montado esta película, que en el País Vasco ya la hemos sufrido y ya estamos pasados de vueltas, que era el Plan Ibarretxe, que también sabían que iba a ir a ningún sitio. El señor Ibarretxe en el Congreso de los Diputados allí haciendo el ridículo, sometiendo a una votación una propuesta que era evidente que iba a ser abrumadoramente rechazada. ¿Acabará en nada como el Plan Ibarretxe? Pues efectivamente, seguro, pero mientras tanto consiguen mantenerse en el poder, seguir gobernando, culpar a otros de sus males, de sus deficiencias y de sus carencias, de los recortes. Ya lo hemos visto con las pintadas en las sedes del PP. No van a donde los de CiU, que son los que recortan en sanidad, en educación. Bueno, además es que, y quizás tengan que hacerlo porque no hay otra solución y no hay más dinero, pero en Cataluña no es el PP el responsable de la mayoría de los recortes, es el gobierno autonómico. Y en el País Vasco hemos sufrido el Plan Ibarretxe, y quiero decir además también, sin alabar para nada, porque ha cometido ya ciertos errores de bulto, pero el PNV ya ha espabilado de los errores que ha cometido y no dice el señor Urkullu ni mu de independencias ni de referéndums, afortunadamente para nosotros. Ahora bien, en Cataluña pues están en esa fase que por desgracia ya hemos vivido nosotros y que yo veo claramente que va a terminar en nada, y el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer, que es combatirlo políticamente y además jurídicamente. ¿Es una cortina de humo, como dice Carlos, para tapar las vergüenzas de una mala gestión? En cierto modo sí. En cierto modo estoy de acuerdo con eso. Evidentemente CiU está echando un pulso al gobierno. Y yo creo que también sabe o sabía cuál iba a ser la respuesta del gobierno, como ha sido en este caso, y no podía ser de otra forma. De todas formas, me parece sumamente triste que, tal y como está la situación en estos momentos, en España en general y en Cataluña en particular, sobre todo con el tema de la corrupción, con el tema de los recortes que se han iniciado incluso antes en Cataluña que en el resto de España, sobre todo en sanidad, en educación, es el momento. Yo creo que ahí está el problema, o sea, tiene que ser el momento en el que se plantee precisamente justamente a río revuelto. Sí, evidentemente, entonces claro, no deja de ser, por eso me parece sospechoso. Porque no además, deja de ser sospechoso. Ten en cuenta esa cantinela, Madrid nos roba, España roba a Efectivamente, Cataluña. sí, es nada mejor que hacerlo en tiempo de crisis económica, efectivamente, ¿no? Para que la gente lo note en la cartera, ¿no? Entonces, claro, si esto mismo se planteara en otro momento más, no hay momentos apaciguados, claro, evidentemente, pero estamos viviendo en un momento muy crítico en muchos sentidos, sobre todo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la credibilidad que tienen los ciudadanos hacia la clase política, que es baja tirando a nula. Cada día salen escándalos nuevos. Entonces, claro, el mezclar estas dos cosas y que este tema en concreto le quite hojas a los diarios de otros temas que más sensibles, pues claro, es lo que digo, sospechoso. Pero Luis y Carlos también, ¿no sois los grandes partidos, tanto el PSOE como el PP, responsables en gran medida de haber utilizado a los nacionalistas catalanes para poder gobernar en Madrid y os ha ido creciendo el monstruo sin daros cuenta? Sin duda, o sea, yo con lo único, no digo que no esté de acuerdo, lo que pongo encima de la mesa es que yo creo que la hoja de ruta de los nacionalistas catalanes es desde hace ya muchos años, y ellos han tenido como claro 30 años. Que en cada legislatura tenían que ganar algo, y en unas legislaturas se han contentado con ganar competencias. En el momento en el que el cupo de competencias ha ido siendo ya suficientemente amplio, pues han ido pasando a otra serie de objetivos. ¿Les ha salido bien sí, normalmente? No, siempre les ha salido bien, y además, si se ve lo que han dejado escrito en artículos, en libros, en muchos medios, o sea, siempre la hoja de ruta está muy clara, muy definida. Y ahora, si tú te encuentras en un momento como este, con una crisis internacional, con un pinchazo a la burbuja inmobiliaria, con un desempleo espectacular, con una crisis estructural del modelo productivo, con todo, ¿cuál es el mejor momento, en un momento en el que el gobierno precisamente nacionalista está aplicando recortes muy duros precisamente allí también, para tratar de afrontar el debate identitario? Pues este. ¿Por qué? Porque hay un gobierno de la nación débil, no porque sea del Partido Popular, sea del gobierno que sea, el que esté en este momento, o sea, sentado en Moncloa por la situación de crisis, es un gobierno débil, porque hay una coyuntura problemática, porque hay mucha gente que está crispada, y por tanto es un momento de meter este debate donde ellos lo que intentan es ganar. Sí quiero decir una cosa, yo creo que el Partido Popular no ha presentado recurso de inconstitucionalidad. O sea, creo que lo que ha hecho ha sido impugnar
ha impugnado, ni siquiera un conflicto de competencias. Ha consultado. Ha impugnado. Y han anunciado que en caso de que la respuesta que le dé el Constitucional sea de inconstitucionalidad, entonces pedirán la retirada. Eso, no lo digo porque andar en su momento con el plan Ibarretxe antes de salir del Parlamento Vasco le salió mal, precisamente la jugada. Y donde murió el plan Ibarretxe, y lo digo precisamente porque ¿cuál es el error en ese momento de Ibarretxe? Y precisamente es el hilo de todos los que estén defendiendo el concepto de España. O sea, el Parlamento autonómico tiene el derecho de aprobar lo que quiera. Otra cosa es que después los demás puedan recurrirlo, puedan estar de acuerdo o no, y al final las leyes se impongan. Pero precisamente no, tiene el derecho a aprobar lo que quiera. O sea, salvo cuestiones ilegales, por ejemplo, una declaración de independencia unilateral sería ilegal. Si es ilegal, lo recurrirás y lo ganarás. Lo que quiero decir es que cuando muere el plan Ibarretxe precisamente es cuando va al Congreso de los Diputados. Y cuando lo tiene que exponer a todo el concepto del Estado y cuando se vota y cuando se queda en franca minoría. Y por tanto, entonces, la composición del Estado no se desmembra. Recorrido ahí. Carlos quería apuntar algo brevemente antes de que diéramos más palabras. Yo muy brevemente, que precisamente es la pescadilla que se muerde la cola. En estos momentos de crisis económica y de debilidad de España, no del gobierno de España. No, de cualquier gobierno. Sino de España, sea quien sea, quien gobierne, aprovechar para impulsar un cambio estructural del Estado y de las autonomías y de nuestro sistema es generar una estabilidad que perjudica seriamente la economía. Por lo tanto, lo que está haciendo ahora mismo CiU, que lo sepan los catalanes que nos están viendo en este momento, no solo no beneficia a su bolsillo y a sus empresas, sino a la que las está perjudicando muy gravemente, muy seriamente. Pero tranquilo, Carlos, luego dirá que la culpa es de Madrid. Sí, claro, pero es que la gente se tiene que dar cuenta de que es al revés. Es al revés, la incapacidad. Y luego dos cosas muy rápidas. A lo largo de la historia de España siempre se ha repetido, cuando España está débil, los que no aprecian a España, los que no nos quieren, los que nos odian, lo han aprovechado. Ha pasado con la guerra de la independencia, ha pasado con la guerra de Cuba, ha pasado en la guerra civil, ha pasado con el Sáhara. Ha pasado siempre que alguien, desde dentro o desde fuera, ha querido perjudicar a España para sacar provecho propio, ha aprovechado los momentos de debilidad. Y ahora es evidente que España está en un momento muy débil. Por eso me preocupa mucho que el Partido Popular esté como único partido nacional que defiende que España siga siendo una exclusiva y una única nación. Porque desde luego el Partido Socialista, con lo que ha hecho el PSC, me preocupa sobremanera. Porque es que ahora mismo en Cataluña, antes cuando he querido decir que el Partido Popular es el único que defiende, el único gran partido, el único partido principal que defiende lo que nos une sobre lo que nos separa en Cataluña, no me he colado. Bueno, ya que hemos entrado en las alusiones, muy breve, brevísimo los para dos Fernandos tendrán que seguir. No lo tengo claro, no lo tengo claro porque no lo tienen claro ni ellos. Iba a decir partido catalán, pero bueno, muchos ni siquiera son catalanes. Que en este momento hay partidos que están soportando crisis de corrupción, es verdad. Que en este momento hay partidos que están soportando crisis políticas, también es verdad. Y nosotros en este caso, con el PSC y el PSOE, tenemos una crisis política en este momento. Porque es verdad. Bueno, casos de corrupción tienen todos los partidos, pero algo tan grave como esto, la verdad. Si me dejas ser breve, soy breve. No quiero extenderme más. Me preocupa, ¿vale? Pero que quiero decir que hay crisis políticas y crisis de corrupción que las viven los partidos. Y a nosotros nos ha tocado esta crisis política que en este momento está. Y es real. Pero el PSC no apoyó esta declaración precisamente que apoyaron los nacionalistas. Ni Ciudadanos tampoco, ni el Partido Popular tampoco. Son los tres que se han opuesto. Ahora, ¿qué es lo único que el PSC está diciendo? Simplemente que entiende que tiene que existir el derecho a decidir de los catalanes y que eso se tiene que pactar con el Estado. Y hay otros socialistas, la gran mayoría de los socialistas, que no estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Pero te quiero decir que ese es el punto de diferencia. Está Carme Chacón, que está entre Pinto y Valdemoro. A ver, claro, porque está entre Pinto y Valdemoro porque se presenta por su circunscripción y al mismo tiempo está de acuerdo con los otros. Y eso es una crisis política. Se nos han traído el Parlamento. Estamos hartos de política. Hartos y hartos de vosotros. Sí, yo también, perdona. Y yo mejor de ti también y te acabo de conocer. ¿Cómo que hartos de vosotros? O sea, decir vosotros. Estamos hartos de los políticos. No, perdona. Y de vuestras querellas y y yo harto de generalizaciones absurdas como esas. Estamos hartos de los políticos. O sea, los que los tienen... Mira, te estás montando en un argumento populista y a lo mejor tú eres una mala persona y hay otros políticos que son... Claro, y a lo mejor hay un político que es una buena persona. Pues entonces no generalices. Yo no vivo del presupuesto. Perdona, y los funcionarios públicos viven del presupuesto, y el médico que te atiende, y la enfermera que te atiende, y el juez que ha aprobado unas oposiciones, todo el mundo vive del presupuesto público. No, es que generalizar de esa manera y de manera peyorativa, no lo soporto. Es su opinión, no le gusta.
gustan los políticos. Vamos ¿Qué a ver, más? nada, menos que nada. O sea, históricamente en Cataluña las clases dirigentes catalanas siempre han tenido una extraña habilidad para convertir los fracasos individuales en victorias colectivas. Esto se ha visto, pero desde Casanovas. Bueno, sí, desde el 11 de septiembre, que fue una gran derrota. Desde el 11 de septiembre, la operación Tarradellas en la transición, era un candidato que les puso Madrid, les puso Suárez, y ellos lo convirtieron automáticamente en el símbolo de la Generalidad. Habían ido a buscarle los de Madrid, no ha habido Andrés Casinello a poner a Francia, ¿no? Entonces, se mantiene esa misma constante, se mantiene actualmente. Un fracaso individual del propio Artur Mas o del propio nacionalismo catalán, que se le acaba el espacio, lo han convertido en una victoria colectiva. Eso se vio el día 11 de septiembre y demás. Ahora bien, dicho esto, lo que hacen los abogados del Estado del Gobierno, que no hay otra cosa más que abogados del Estado y economistas del Estado, es ir poniendo parches a un sistema que se cae. Es decir, el sistema del 78 está cao y tienen que ir asumiéndolo ya, por la cuenta que les trae, por si quieren seguir viviendo del momio los próximos 30 años, y Soraya es joven, así que debería querer seguir viviendo de esto, que se vive muy bien, que se lo digan a ella. No se ha visto en una igual en su vida. Bueno, entonces, que asuman que esto está cao, que habría que empezar a pensar en un proceso constituyente. Los dos partidos del sistema han demostrado que lo único que nos traen es pobreza, exclusión y corrupción. Es decir, el sistema del 78 está que no da más de sí. España es una sociedad tremendamente empobrecida y que no va a salir de ahí. Y deuda a manta que van a seguir pagando nuestros quintos nietos. Entonces, empezar desde cero, y yo, sinceramente, a mí no me gustaría tener a nadie obligarle a ser español. Ahora voy a tenerla con Fernando Paz a raíz de esto, pero es que es así. Es decir, es que habría que empezar de cero en todos los aspectos. También abrir un periodo constituyente desde el punto de vista territorial, que se dejó a medio abrir. Da por hecho que se va a enfrentar a toda la mesa, con lo cual su turno, señor Paz. No, si yo no tengo que obligar a nadie a ser lo que es, sencillamente, tocayo. Así que aquí la realidad es que han estado avanzando los nacionalistas sobre la base de la debilidad nacional, pero esa debilidad nacional ha sido posible gracias a un diseño constitucional previo. Es decir, ha habido un reparto de poder constitucional gracias al cual el nacionalismo ha podido ir avanzando. Hay un diseño anterior a todo esto, es decir, esto no es una casualidad ni es un producto aleatorio de un sistema que ha salido por ahí finalmente, sino que es la consecuencia de un sistema absolutamente establecido desde hace 35 años, por tanto que cada palo aguante su vela. Cataluña lleva mucho tiempo incumpliendo la ley y esto es gravísimo, pero más grave que Cataluña incumpla la ley es que Cataluña, es decir, los que están al frente de los destinos de Cataluña, que no Cataluña ni los catalanes, sino los nacionalistas catalanes, tienen por objetivo romper la unidad de España. Y eso es ilegítimo. Y eso es ilegítimo aunque sea preconstitucional. Es ilegítimo. Es decir, hay que decirlo así. No es España para la Constitución, sino la Constitución para España. Por tanto, la rectificación política que se pueda seguir de aquí y todo lo que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular está anunciando, que por descontado me parece muy bien, lo que me parece, además de muy bien, es muy insuficiente, es que solo esto no sirve. Solamente esto no sirve porque si lo que va a hacer el Partido Popular es recurrir en términos estrictamente jurídicos y no tiene previsto recuperar competencias y liderar un cambio nacional, una verdadera refundación, ahora que el sistema está como está, entonces no va a servir absolutamente para nada lo que haga el Partido Popular. Será un aplazar unos meses, unos años, si se quiere, la situación en la que estamos inmersos y nada más. Entonces hay que cambiar de modelo, hay que ir a una cosa alternativa y hay que vestirse de verdad con ropajes nacionales y tener claro que cualquier proyecto que queramos diseñar tiene que ser nacional. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a mí las palabras de la vicepresidenta del Gobierno me han dejado un tanto triste. ¿Por qué? Pues porque ha terminado diciendo, y me preocupa sinceramente, ha terminado diciendo que Rajoy tiene mucho de lo que hablar con Artur Mas. No, Rajoy lo que tiene que hacer es aplicar la ley, no él, sino quien le corresponde al señor Artur Mas, que es, por cierto, y se está pronunciando en esos términos, un delincuente y una persona que está pidiendo que se delinca desde las instituciones, nada más y nada menos. Muchos españoles, estoy convencido, lo que queremos es que el señor Rajoy, en su caso, porque es el que está al frente del gobierno, lidere un proyecto verdaderamente nacional que parece que se niega a hacer algo que parece que se niega a hacer con uñas y dientes. No queremos diálogos con el señor Mas de ninguna manera. Queremos que se cumpla la ley y queremos que Cataluña, como el resto de las regiones de España, sean exactamente igual de nacionales que el resto del país. Daniel, como bloguero, por cierto, ¿cuál es tu blog? Ni libre ni ocupado, en el diario de 20 minutos. Es mi vida a través de un taxi. Tu vida a través de un taxi que conduces por las calles de Madrid. Que conduzco por las calles de Madrid buscando historias. El taxista, que es como el barman de cabecera, el confesor habitual de mucha gente, y el bloguero que recibe muchas
comentarios de todo tipo. ¿Cuál es tu percepción de los comentarios que recibes acerca del tema, este conflicto que al parecer han querido generar con Cataluña? Tanto de catalanes a favor de la independencia como del resto de españoles que no soportan este conflicto. El problema que ahora se está viviendo en el taxi es que hay tal barullo de noticias que van superponiéndose las unas a las otras que el usuario del taxi está despistado en todos los sentidos. Ya no sabe hacia quién apuntar, ya no sabe quién es el bueno, quién es el malo. Entonces disparan hacia todos los lados. Efectivamente, cuando aparecen tiros por todas partes, pues no sabes de dónde vienen los disparos. Hay mucha disparidad, valga la frase, mucha disparidad de opiniones. La verdad es que el taxi, por una parte, es un termómetro de la economía bastante acertado, lo dicen muchos economistas. Suelen preguntar al taxista cómo va el taxi para ver un poquito si se está empezando otra vez a reactivar el consumo y la economía. Y por otra parte, es un buen termómetro social de ver la evolución, cómo va evolucionando una sociedad. En estos momentos se están dando unas circunstancias bastante curiosas, pues porque es una forma de ver de primera mano cómo se está tomando día tras día, año tras año, llevamos ya varios años de crisis, cómo se están tomando esto de la crisis y cómo es posible que llevemos varios años aguantando. Y un cliente cuando entra en el taxi, más allá de hablar de la crisis económica, que es un tema bastante recurrente, igual que hablar del tiempo, ¿habla, por ejemplo, del conflicto con Cataluña? ¿Del nacionalismo catalán? Sí, hablan, sí. Y bueno, y pues lo que digo, hay disparidad de opiniones, pues sí, hay gente que está tremendamente enfadada con Cataluña y con los catalanes en general. En Madrid, pero la con verdad los catalanes en general por culpa de los nacionalistas catalanes. Sí, es que es algo que personalmente no me gusta. Es decir, no me gusta, pues como ha hablado el compañero antes, no me gusta generalizar. No me gusta que se generalice con los catalanes. Y se suele hablar, y yo creo que cometemos un error en eso, se suele hablar de los catalanes como si fuera un ente abstracto, como si fuera una unidad, y no es en absoluto. Y no de un grupo radical como pasa, Carlos, con los vascos. Y sí, no son los vascos una magnífica gente, sino algunos nacionalistas radicales vascos. Sí, yo ahora cuando lo hablabais me gusta siempre puntualizar, porque efectivamente, pero al final quieras que no, hay gente que se queda con la frase fácil y los vascos o los catalanes. Y bueno, yo cuando era niño iba a veranear a Cantabria o a Valladolid o a León y había chavales que me llamaban etarra, fíjate, a mí, cuando era un niño. Eso es porque lo oyen en casa y desde luego hay que desmentirlo y decirlo claramente, que hay muchísimos catalanes que también son a su vez y se sienten españoles y que no quieren la independencia, o que se sienten igual más catalanes que españoles, pero que no quieren embarcarse en estos jaleos ni en estos líos. Y lo mismo que en el País Vasco. Y es que yo le doy la vuelta. Cuando habéis dicho, no, yo no quiero obligar a nadie a ser español. Bueno, un momento. Pero es que el ser español es una obligación, no, es un derecho. Por lo tanto, el que quiera, que lo ejerza, y el que no lo ejerza. El que no se quiera sentir nacional español, que no se sienta, o el que no se quiera sentir de Bilbao o de Barcelona, que también lo haga. Que es que el nacionalismo azuza los sentimientos de las personas. De hecho, el catalán y el vasco tienen mucha relación. Sabino Arana fundó el nacionalismo vasco a la vuelta de estudiar en la Universidad de Barcelona. No fue al revés, sino que se trajo el nacionalismo catalán al País Vasco. Y ahora, además de azuzar esos sentimientos, algunos, como el señor Mas, está buscando una cabeza de turco. Y entonces se junta el discurso del sentimiento, de tocar a los sentimientos de la gente, y además el azuzar ese malestar por la crisis económica, y está buscando la cabeza de turco, que es el gobierno de España. Está actuando con Rajoy, y pondré el ejemplo como un macarra de discoteca. Le está buscando la boca el señor Mas, el señor Rajoy, y Rajoy, que está obsesionado con sacar a España adelante, con sacar la economía adelante, con generar empleo. Desde luego, lo último que quiere y de lo último que tiene ganas es de pegarse y de pelearse con Artur Mas, que, como he dicho, además, es que eso que está haciendo Artur Mas genera una gravísima inestabilidad en el sistema y no ayuda ni beneficia en nada. Por lo tanto, yo sé que Rajoy va a actuar responsablemente y le va a parar los pies, desde luego, en seco. Ahora bien, ¿cómo lo va a hacer? Él sabrá. Pero creo que es mejor y Unió no dándole más. Algunas reacciones. Durán Lleida ha utilizado Twitter
para manifestar sus comentarios después de esta decisión del Consejo de Ministros de hoy de acudir al Constitucional. Vamos a ver si es posible recuperar alguno de los tuits que ha estado utilizando Duran Lleida. Ha dicho: la decisión del Consejo de Ministros contradice la acertada opinión del ministro García Margallo, que la declaración no tiene valor jurídico. También dice que el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración política como ya había hecho antes y también hizo el Parlamento vasco. Va afirmando Duran Lleida, dice: el recurso al Tribunal Constitucional es un acto separador que alimenta el separatismo. Después, que no se quejen, que no se rasguen las vestiduras. Bueno, está echando balones fuera, echando la culpa a los demás. Y dice: Rajoy cierra con esta decisión otra puerta al diálogo. Es una decisión fruto de la miopía política. Bueno, Villanueva, parece que Duran Lleida o no se entera bien o tiene clarísimo hacia dónde disparar, ¿no? Bueno, claro, pero es que básicamente todo esto es una polémica creada por políticos, alimentada por políticos y sostenida por políticos. Es decir, Daniel es taxista, llevará ¿cuántas personas al día? Para que lleves tranquilamente 20 o 30 no habrá que correr, ¿no? Cuantas más mejor. Y serán de todas partes, ¿no? Unos te vendrán de Cádiz, otros de Barcelona, extranjeros de Bilbao, de La Coruña y demás, ¿no? Entonces, a que la gente individual, tomada individualmente, no tiene esos problemas. Es curioso que... No, es cierto, claro. Es cierto. Sí, sí. Yo cuando me dicen, pues yo he ido a Cataluña y me hablan catalán, pues yo he ido a Cataluña y no me hablan catalán. Y si según llegan, voy y les hablo en español, me contestan en español. Nunca jamás en la vida me he encontrado con un caso de ni un maleducado, que habré tenido suerte. Nunca. Y a título individual sin ningún problema con ninguno. Fueran o no fueran nacionalistas. Ese no es mi problema. Yo personalmente no soy nacionalista español. Soy español porque he nacido aquí. Además no tengo gran drama con el tema de la nacionalidad. Me da igual. Soy español porque he nacido en Madrid. Los que nacemos en Madrid somos españoles. Fuera, que alguien nacido en Gerona dice que no quiere ser español, pues bueno, adelante. Ahora, el resto es todo politiqueo. Es Duran Lleida, que lleva toda la vida viviendo de esto. Que no ha tenido un trabajo decente en su vida. Es que este señor lleva desde el 77 o el 78. ¿Cómo no va a estar? Necesita alimentar el monstruo. No solo eso, sino claro, también después del escandalazo que ha vivido el seno de su partido y que él mismo prometió, si salía a la luz todo esto, prometió dimitir y ahí sigue. Pues entonces, claro, ¿qué credibilidad? Y los otros, vemos, los del PSOE que ahora se rasgan, estos sí que se rasgan las vestiduras, la que nos está pasando, fíjate que Carmen Chacón dice que no y el otro que sí, el Pere Navarro y Juana y su hermana y tal. No, vamos a ver, pero si es que habéis estado jugando al nacionalismo y habéis estado jugando a la identidad, el tal, el estatut, su padre, el resultado que tenéis es este. Si dejaseis a la gente ser lo que quiere ser y no anduvieseis paseándole las banderitas todo el día delante, no pasa, no habría ningún problema. ¿Hasta qué extremo llevas tú eso de dejar a la gente ser lo que quiere ser? Me gustaría que me lo explicases, porque en el Far West americano la gente era lo que te quería ser hasta que tuvieron que poner un sheriff para que la gente no fuera lo que quería ser. No, es que no te estoy entendiendo bien. A ver si me entiendes, que el politicastro no se envuelva la bandera. Mira, y el PSC lleva envuelto la bandera desde primero, siempre eres peyorativo, politicastro. Hay mucha gente en este país, ahora mismo precisamente con la ley de la reforma local que se quiere hacer, con la que no estoy de acuerdo, se quiere dejar a muchísimos alcaldes y a muchísimos concejales de pueblos muy chiquititos que son mileuristas y que están absolutamente entregados sin cobrar absolutamente nada. A esa persona respétala, no les llames politicastros. Hay mucha gente en partidos políticos que están militando, pagando su cuota y que están preocupados por el interés general de los demás y no están llevándose absolutamente nada de la política. Y hay muchísimos políticos que también son honrados. Y hay mucha gente del ámbito liberal, economía de Adam Smith, de que el interés general vendrá del egoísmo particular que corrompen la economía. Entre otras cosas porque 75 euros ha ganado el mercado financiero por cada euro que ha ganado el mercado productivo. Y el mercado productivo son trabajadores, el mercado productivo es la gran alianza entre pymes, empresarios, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Por tanto, no me utilices demagogias en este tío. O sea, en este sitio, da argumentos sólidos. Politicastros. Habrá políticos que tendrán coherencia. Por ejemplo, para que no sea de mi partido, Albert Riera es un político coherente. A mí me parece un político coherente. Albert Riera yo no le diría que es un politicastro. Albert Rivera es policía. Pero es que tampoco me entiendes por qué haya delincuentes en las cárceles, diría que los ciudadanos son no sé qué, entre otras cosas, porque yo también soy ciudadano como tú. No, yo no soy ciudadano, ¿eh? Tú no eres ciudadano, entonces ¿qué eres? Marciano. O sea, yo ahora mismo, mira, yo he desempeñado, mira, en la militancia en mi partido político, 2/3 de mi militancia, ha sido como militante de base y solo 1/3 como cargo público. ¿Entiendes? Yo ahora mismo soy funcionario de una administración después de aprobar 3 oposiciones. Muy bien. ¿Vale? Y yo cuando vengo a este programa me vuelvo en autocar por la noche y termino a las 7 de la mañana en Granada. ¿Me entiendes? Entonces no me des lecciones de humanidad. No has parado de dar lecciones a los politicastros desde que has llegado. O sea, te pido respeto para la gente sana.
Porque en ese taxi se monta mucha gente y todo el mundo tiene disparidad de opiniones. Y este señor los escucha y a partir de ahí tomará las notas que tengan que tomar y los políticos tienen que tomar muchas notas. Pero no nos montemos porque hoy estás defendiendo argumentos también de los antisistemas. Bueno, sí, antisistemas. Argumentos sí, de los antisistemas. Muy bien vestidito, muy pulcro, pero argumentos de antisistema. Es que los liberales somos antisistemas. No, perdona, el sistema sois vosotros. Perdón, pero es que eres antisistema. El sistema es el asalto fiscal. Perdona, antisistema, te repito, te he puesto el ejemplo del Far West primero y de los sheriff, ¿vale? Por eso te he dicho que hasta qué extremo querías llevarlo. El sistema es Bárcenas. Porque existe la justicia... Perdona, el sistema es el claro, perdona, y los empresarios que están dando, y los medios de comunicación que están tocando los temas, o es que los medios de comunicación no tocan los temas de actualidad. El sistema son los seres de Andalucía, que los conocerás bien, ¿no? No, perdóname, o sea, sí, ¿lo sabes por qué los conozco bien? Porque me repugnan probablemente más que a ti, porque no hago populismo con eso. El sistema es el cafelito de Juan Guerra, en la delegación del gobierno de Sevilla. No, el sistema es que cuando alguien traspasa la línea, tiene que la justicia actuar contra esa persona, ¿me entiendes? Pero yo no me cuentes a mí cosas de maldades, yo no soy una persona mala, no robo, no soy corrupto, ¿me entiendes? No soy pederasta, etcétera, pero igual que la gran mayoría de los españoles. Entonces, no generalices. Los chorizos de los ERES, que lo paguen. Del caso Campeón, del Palau, de todos los casos que se están viendo, de la Gürtel, Bárcenas, los sobres, que lo paguen. Pero respeta a toda la gente, ¿me entiendes? Que es absolutamente respetar. Bueno, ¿seguimos o quieres dejar algo al otro lado de la mesa? Suficientemente aclarado cuál era el punto de discrepancia con el respeto hacia todos ellos. Fernando Paz, di algo, pon paz. Es que me lo pone complicado, don Fernando, porque es un dinamitador de estas cosas. Pero tú estábamos hablando de Cataluña. Estás acostumbrado a enfrentarte a sus diatribas. Eso sí, pero claro, es que este registro de diatriba no es que me sorprenda propiamente, pero en fin, como no iba... Perdona, cuando entraba a la mesa que entra preguntando ¿dónde está el socialista? ¿Entendemos ahora qué está haciendo? ¿Populismo? Sí, populismo. Populismo, sí, porque si no entras aquí dentro del programa y dices ¿dónde está el socialista? O sea, hubieras empezado a tratar de analizar argumentos, pero no, tú buscabas el socialista. Has encontrado el socialista. Claro, y es un socialista que tiene argumentos, que no se echa un pasito para atrás y que lleva viniendo mucho tiempo a este programa. ¿Le parezca bien a los de su partido o no les parezca bien? Y donde siempre he dicho lo que creía que tenía que decir. Y me lo estás poniendo a huevo. ¡Qué barbaridad! Oye, vamos a ver, muchísimos contribuyentes que trabajan más de medio año para pagaros el sueldo estarían deseando al politiquerío. Es decir, estarían deseando estar aquí sentados para decíroslo. Sí, yo creo que como ya nos ha quedado bastante claro. Perdona, se está metiendo contigo, tú eres el politiquerío, Es que quiero hacer, tres puntualizaciones. Que generalizar siempre es horrendo. Igual que antes he dicho que no se puede decir que todos los vascos son etarras y terroristas, pero yo mismo lo ha dicho Daniel, en su taxi entra de todo y generalizar es imposible. En eso vamos a coincidir, creo que todos. Eso tampoco de todos los políticos, y mira que te lo digo yo, que tengo muchos compañeros del Partido Popular y del Partido Socialista que lo han dado todo por defender unas ideas, por defender la democracia y por defender la libertad en Euskadi. Y lo han dado todo hasta la vida. Por lo tanto, me parece bastante ruin y bastante miserable generalizar, todos sois iguales, todos en el mismo saco. Y no solo en el País Vasco, también han matado concejales en Cataluña. Pero bueno, el que está en el País Vasco y ha tenido que hacer toda su vida con escoltas, en muchos cambios, a cambio de nada, incluso costándole dinero, pues la verdad es que duele que alguien diga eso así a la ligera y por lo tanto efectivamente no me podía quedar sin decir nada. Y además a mí, Carlos, que me aclaren, que vivimos tiempos en los que determinados casos de corrupción en varios y variados partidos políticos mismo, ha generalizado entre la población un sentimiento de rechazo hacia lo que considera una clase política que considera que es una casta aprovechada, que mucha gente en política se mete para meter la mano en la caja. Por eso mismo yo sufro doblemente eso, porque soy el primer interesado en que esos vayan a la cárcel. Los políticos son estos, los primeros, sois los más perjudicados por esa corriente que empieza a generalizarse. Sobre el tema de lo que preocupa a diario a la gente o no, efectivamente, es el trabajo, es el sacar adelante a su familia, pero también ahí hay diferencias entre políticos, y es que hay algunos muy irresponsables. Y fijaros de qué políticos irresponsables hablo yo, que no solo algunos en Cataluña hacen que chavales jóvenes quemen banderas o hagan pintadas. Es que en mi tierra hay algunos señores que se hacen llamar políticos que han llevado a jóvenes de 16, 18, 19, 20 años a matar a personas por unas ideas supuestamente políticas, y a día de hoy, encima, esos señores les tenemos en el Congreso, en el Parlamento y en el Ayuntamiento y les llaman presos políticos, a esos asesinos que ellos mismos han generado precisamente por darles ese calificativo y hacerles ver que todo vale para defender política. Por lo tanto, a mí no me vale generalizar
cuando hay cosas que son evidentes y la gente encima Pues que no da generalicemos. todo por defender unas ideas es la que más odia a los políticos corruptos y ojalá esos se pudran en la cárcel, empezando por el señor Bárcenas. Pues ahora, justamente para zanjar el tema, Fernando Paz, habla. Paz, con paz. No, al final, quien ha salido beneficiado de toda esta diatriba han sido los políticos nacionalistas que están montando todo este cisco. Quiero Sí, decir. señor. Además, había sacado el tema de Villanueva anteriormente y es que no puedo estar más en desacuerdo con él cuando ha dicho, bueno, y empezar de nuevo todo esto y tal, y que cada uno, el que no quiera ser español, que no sea español, y todo este tipo de cosas que de vez en cuando, con las que de vez en cuando nos obsequia don Fernando, ¿no? Yo tengo la cosa muy clara, es decir, yo no voy a entrar en la política de los sentimientos, cada uno se puede sentir lo que quiera, es decir, un señor se puede sentir ornitorrinco, que probablemente además con la próxima legislación lo casen y todo, pero se puede sentir de donde él quiera, ¿no? Y puede pensar lo que quiera, eso a mí me importa poco. Lo que yo sé es que si un señor no se quiere sentir español, se puede ir de España, si nadie se lo prohíbe. Lo que no puede hacer y lo que hay que dejarle taxativamente claro desde el minuto cero es que con él no se puede llevar ni un centímetro cuadrado de la tierra que es de todos los españoles. Por lo demás, tiene la Antártida, que son 14 millones de kilómetros cuadrados, para fundar el Estat català o el que le plazca y tal. Pero Cataluña es de todos los españoles, absolutamente de todos, de los que viven en ella y de los que vivimos fuera de Cataluña. Exactamente igual que cualquier otra región de España. Por tanto, no es opcional ser español o no, Fernando, aunque sí lo sea sentirse o no. Si la teoría me la conozco, ahora la práctica ya sabes que es bien distinta. No, la práctica tiene que ser... No, Fernando, la práctica tiene que ser la legalidad que tenemos sobre la mesa en este momento y que se haga cumplir en esto como en cualquier otra cosa. Cosa que habitualmente, por cierto, no se hace, porque a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de este anuncio del Gobierno es que se ha dicho y se ha enfatizado que se va a hacer cumplir la ley. Hombre, pues enhorabuena porque ya está bien. Es decir, porque en Cataluña desde las instituciones se lleva incumpliendo la ley desde tiempo inmemorial. Pero desde tiempo inmemorial. ¿Os acordáis de los años 80 en que ayuntamientos catalanes nacionalistas se negaban a dar la lista de quintos ya a finales de los 80? Bueno, pues desde entonces, pasando por referéndum, pasando por banderitas y pasando por todo este tipo de historias, se lleva incumpliendo la ley sistemáticamente. Por tanto, es una novedad que acojo con alborozo el que el Gobierno quiera hacer cumplir la ley. Nunca está de mal recordarlo, ¿eh? Porque tenemos un sistema tan garantista que en algunos sitios... Pero garantista con los malos, Carlos. Es tremendo. Garantista con los malos. Lo sé. Porque a otros bien que les garantiza la persecución. Pero es un sistema garantista con los de siempre, con los malos, con los que están contra España. Bueno, pues somos unos cuantos los catalanes que estamos bien orgullosos de ser españoles y pensamos muy acomplejado. Ana Gugel, cuéntanos, ¿qué nos dicen por ahí? Pues este asunto de Cataluña y ese recurso que va a presentar el Partido Popular interesa mucho. Por ejemplo, nos decían a través de Twitter, sí, por supuesto, aunque no debería haber esperado tanto y nos hubiéramos ahorrado muchas situaciones innecesarias. También nos decía Estela que es obligación del Estado garantizar el respeto a la Constitución y la declaración secesionista es un ataque frontal intolerable. También nos decía Jordi, todo el tema de la independencia de Cataluña es una cortina de humo para tapar su fracaso en temas económicos de CiU. También nos decía Beatriz que hay empresas saliendo de Cataluña por la aventura soberanista, además una locura insensata que perjudica directamente a los catalanes. Estos serán, Javier, algunos de esas opiniones que por supuesto pueden seguir enviando, pero ahora tengo que decirles que Galería del Coleccionista nos ofrece en exclusiva una joya de altísimo valor, un anillo inspirado en una de las joyas favoritas de la emperatriz de Rusia, Catalina la Grande, medio quilate en piedras preciosas, el verde profundo de la esmeralda, el brillo de los auténticos diamantes y el oro de primera ley, todo rigurosamente autentificado y certificado. Ahora lo puede conseguir con esta oferta especial para el gato al agua, pagándola con toda comodidad, en pequeñas cuotas mensuales y sin intereses, y por mucho menos de lo que se imagina. Infórmese sin compromiso sobre esta oferta de Galería del Coleccionista. Llame cuanto antes al 902 80 80 60, 902 80 80 60. Una gran oportunidad que no se puede perder. Tenemos más asuntos. Hay algunos ciudadanos en Andalucía que, hartos de las corruptelas en la Junta, han decidido tomar la iniciativa. Y en Cataluña, en concreto en Lérida, el Ayuntamiento quería prohibir el burka. El Tribunal Supremo le ha dicho que no puede prohibirlo. Ahora mismo. El burka vuelve a Lérida. El Supremo anula la prohibición de su uso en la ciudad catalana. ¿Libertad o imposición? Y no perfecto para él, pero no le funcionó. Buenas tardes. Espejo, espejito mágico de Cid. ¿No es este el reino más perfecto y feliz? Bueno, técnicamente no soy rey.
La diada del pasado 11 de septiembre era el punto de partida. Muchas personas se concentraron pidiendo la independencia de Cataluña. Artur Mas lo tenía claro, así que había ido a Madrid a reunirse con el presidente del gobierno y pedirle que o aceptaba su deseo o aceptaba su deseo, pero Rajoy no lo aceptó. Artur Mas estaba convencido de que existía un respaldo mayoritario a sus intenciones. Había puesto a la calle en ebullición y conseguido que los cantos en favor de la independencia resonasen con fuerza en cada rincón de Cataluña. Echó entonces su órdago a Rajoy en forma de comicios. El 25 de noviembre se celebraban elecciones autonómicas en Cataluña. Mas y su formación confiaban en ganar con la reclama independentista como principal programa electoral. Y el día de las elecciones llegó. El resultado fue un enorme varapalo para CiU. No solo se quedaba lejos de la mayoría absoluta, sino que vio como la auténtica rama independentista, la de Esquerra, salía fortalecida y se convertía en su llave para gobernar. A partir de ahí se empiezan a imponer políticas más radicales. Finalmente, el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la declaración secesionista aprobada por el Parlamento de Cataluña. Hoy mismo, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, antes del Consejo de Ministros en el que se anunciaba este recurso, ya decía que en caso de que el Gobierno llevase adelante ese recurso sería una malísima noticia para lo que ha calificado relaciones entre Cataluña y España. Cuanto más avanza la democracia española, menos base auténticamente democrática tiene, porque intentar recurrir una declaración de un Parlamento me parece completamente fuera de lugar. Y eso demuestra una cosa, que es la más grave de todas, es que no hay voluntad de diálogo real. Y así ha sido. Al final del Consejo de Ministros ha sido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien ha anunciado de este modo el recurso. Este es un acto como consecuencia de un informe del Consejo de Estado que conocen bien, que declara que dicha resolución no solo es incompatible con la Constitución, sino que además produce efectos jurídicos que permiten su recurso. Yo espero que del mismo modo que el Gobierno de España radicales y nacionalistas, hasta tal punto que el pasado enero el Parlamento catalán aprobó una declaración independentista que proclamaba al pueblo catalán como sujeto político y jurídico soberano y reclamaba la celebración de una consulta. Tras esto, el Gobierno amenazó con acudir al Tribunal Constitucional. Ayer el Consejo de Estado aprobó un dictamen favorable al recurso secundado según el informe enviado por la Abogacía del Estado al Gobierno. Sin dilación y con los informes preceptivos sobre la mesa, el Consejo de Ministros ha autorizado a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la declaración rupturista catalana. Esta guerra promete ser larga, muy larga. ¿Ustedes qué creen? ¿Ha hecho bien el Gobierno al recurrir al Tribunal Constitucional la declaración soberanista? ¿Qué opinan? Pues yo desde luego que lo veo clarísimo. Es que la Constitución lo recoge literalmente. En España la soberanía nacional reside en el pueblo español. Punto. Con lo cual el Tribunal deberá fallar es evidente. Contra la inconstitucionalidad de tal declaración. Hombre, algunas veces nos ha sorprendido el Tribunal Constitucional, y lo digo yo, que en el País Vasco lo hemos sufrido, con permitir que estén Bildu, Amaiur y EH Bildu en las instituciones. Pero en este caso es que es tan evidente, es tan de libro, que es literal el texto constitucional y se lo han saltado a la torera. Por lo tanto, aquellas decisiones en las que el Gobierno de la Generalitat u otras comunidades autónomas deciden interponer recursos de inconstitucionalidad o cuestiones de competencia sobre aspectos que afectan a la legislación del Estado o a decisiones de este Gobierno. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña? ¿Es algo reciente? No, en absoluto. Hace ya mucho tiempo. Ya en su día el PSC, los socialistas catalanes, se echaron en brazos de los independentistas de Esquerra Republicana para poder gobernar en el tripartito. Después fue el propio Artur Mas quien se ha dejado robar la merienda por los propios diputados de Esquerra Republicana que le han empujado en esa deriva soberanista. Manifestaciones en la calle envueltos en la bandera catalana y en la estelada, la independentista, declaraciones de soberanía y intención de cualquier día convocar esa consulta para preguntar a los catalanes si quieren ser un país diferente del resto de España. Esta es la historia del órdago de Artur Mas, un señor que un día se levantó y decidió que tras 30 años de, según él, ayudar a España, era el momento de destinar las energías a Cataluña. Acariciaba el sueño de que una España extremadamente debilitada acabase aceptando a una Cataluña independiente. Esa era su quimera. Artur Mas se creó un reto. Y estos señores de CiU no son tontos. Sabían que esto iba a pasar. Y es una muestra y una prueba de lo que están haciendo es engañar a la gente para tapar sus propias vergüenzas. Lo que ha hecho CiU es una irresponsabilidad tremenda para tapar su gestión de la Generalitat de Cataluña,
generando unas nuevas elecciones, ensalzando el espíritu separatista, nacionalista, para echar la culpa de todos los males que tiene la gente a España, a lo malo que es España, a lo malo que es el gobierno de España y lo malo que es el PP, por lo tanto. Y por eso se han montado esta película, que en el País Vasco ya la hemos sufrido y ya estamos pasados de vueltas, que era el Plan Ibarretxe, que también sabían que iba a ir a ningún sitio. El señor Ibarretxe en el Congreso de los Diputados allí haciendo el ridículo, sometiendo a una votación una propuesta que era evidente que iba a ser abrumadoramente rechazada. ¿Acabará en nada como el Plan Ibarretxe? Pues efectivamente, seguro, pero mientras tanto consiguen mantenerse en el poder, seguir gobernando, culpar a otros de sus males, de sus deficiencias y de sus carencias, de los recortes. Ya lo hemos visto con las pintadas en las sedes del PP. No van a donde los de CIU, que son los que recortan en sanidad, en educación. Bueno, además es que, y quizás tengan que hacerlo por